Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del país en donde se encuentren. Y hoy vamos a tratar algo más dentro de los seminarios del arte de crear. Básicamente, nos referiremos ahora como algo complementario, un tema complementario. Hablaremos de los formatos, el formato. Y en especial hemos creado este seminario porque hemos visto que algunos autores, escritores principiantes sobre todo, han puesto demasiada atención dentro del formato. Inclusive cuando mandan un manuscrito en ocasiones nos lo mandan con, con ciertos adornos y cosas. Bueno, les quiero explicar algo. Cuando uno manda un manuscrito tiene que ser crudo. Es una decisión editorial cómo se va a presentar, cómo se va a poner, etcétera. ¿Sí? Debe ser crudo, debe ser sencillo, no tiene que contener básicamente nada. Básicamente es todo en sí um, presentado para que las ideas estén claras ahí, pero el formato lo va a elegir la editorial. Bien, a través de los años, a través del tiempo, los formatos han ido cambiando y en ocasiones tenemos un formato de una forma y abres otro libro y tienes un formato totalmente distinto. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en los libros de cuentos de niños, es muy común que tú tengas para empezar, tienes una tipografía, un tipo de letra mucho más grande, porque está ideado para ser leído a lo mejor antes de que se vayan a acostar o no sé, de diferentes formas, pero la letra es un poco más grande. Normalmente la María Luisa, ¿y a qué nos referimos con María Luisa? No, ustedes han visto un cuadro y en los cuadros tienes la imagen y luego tienes en medio, antes del marco, un espacio que puede ser de color o blanco. Eso es la María Luisa. En el caso de la escritura, la María Luisa, a lo que nosotros nos referimos como la María Luisa, son los espacios que se dan antes de iniciar la primer palabra del texto. Cuando estamos hablando de libros de niños, en este caso, la María Luisa suele ser muy amplia, suele ser muchos espacios antes de poner las letras. También en los libros dedicados a jóvenes o niños, es muy común que tengas entre párrafos un gran espacio y en los diálogos también mucho espacio. Normalmente es algo muy espaciado, ¿sí? Luego tenemos el formato tradicional de la segunda mitad del siglo XX, que fue utilizado por muchas editoriales argentinas y españolas, mexicanas también. Y en este formato tenemos María Luisas más cortas y sobre todo novelas ya de cierto volumen. Tenemos unos espacios, normalmente pueden ser 5 espacios, ¿sí? En las María Luisas. Y dentro de este tipo de formato, se puede o no se puede espaciar dentro de los párrafos. ¿Qué es lo que se ha visto dentro de estas formas? Bueno, nosotros hemos encontrado que cuando tú estás hablando se está tratando ya sea un pensamiento o está narrando el escritor acerca de algo y llegamos a un punto en donde cambia el tema. Bueno, ahí puede ser un punto de aparte, María Luisa, ¿verdad? Pero, si nosotros cambiamos el tiempo y el espacio, o sea, se expuso a algo y luego vas a cambiar tiempo, lugar, espacio, ahí en este estilo que se ha usado mucho dentro de la segunda mitad del siglo XX, podríamos poner, se termina el párrafo, espacio completo, o sea, una línea en blanco, y luego empezamos nuevamente. Y aquí hay dos formas. Una puede ser con una María Luisa, otra sin María Luisa. Depende de qué estilo estés usando. Le llaman estilo germánico cuando tú empiezas sin María Luisa y hoy día está muy en moda de que inicia una obra y empieza sin María Luisa. Pero si nos vamos a muchos años antes, era muy común que empezaras con una María Luisa
desde el inicio, ¿sí? Bien, todos estos son estilos. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque muchos escritores le han puesto demasiado énfasis a los estilos. Y bueno, tiene importancia para cómo es presentado el libro y cómo lo va a ver el lector, y tratamos de que sea lo más bonito posible, que le guste, que lo pueda ver, que lo pueda utilizar, etcétera, que lo pueda leer con comodidad, pero no es tan importante como el mensaje en sí, no es tan importante como lo que está transmitiendo el autor hacia el lector. Eso es lo más importante. ¿Cómo está siendo comunicado al lector? Eso es lo más importante, y que sea claro, que utilice lo que él quiere utilizar, pero que le llegue e impacte al lector, ¿verdad? Y de segunda importancia, tercera importancia, o el número que le quieran ustedes poner, vendría siendo la forma, cómo lo está presentando, ¿verdad? Y eso es una decisión normalmente editorial, no es una decisión del escritor. Y tenemos que dentro de este formato editorial existen muchas diferencias. Por ejemplo, hay editoriales que utilizan el doble comillado y luego la puntuación, la puntuación va dentro del doble comillado. Esto se usó mucho en Argentina, actualmente Pulpa lo usa así, se ha usado en España, pero existen editoriales que hay doble comillado, pero después del doble comillado viene la puntuación. Este es otro estilo, distinto. Lo único es que tiene que ser parejo, tiene que ser, eh, eh, cuando utilizas un estilo, tienes que utilizar todo ese estilo en toda la obra. No puedes estar usando un estilo y luego cambiar a otro estilo. Si vemos nosotros las obras americanas, las obras, y por americanas no me refiero a que los mexicanos o los guatemaltecos o los venezolanos o los argentinos no sean americanos, lo son. Sin embargo, yo que vivo aquí en Florida, ellos acostumbran a decir los americanos, para ellos los que viven en Estados Unidos. Ok, aunque esté mal, mucha gente ya lo entiende de esa manera. Pero para la gente dentro de Estados Unidos y las editoriales en Estados Unidos, ustedes van a encontrar un estilo un poco distinto. El estilo es que cuando se utilizan mucho los encomillados para los diálogos, no es tan común esto dentro de los latinos, dentro del idioma español. En el idioma español, la mayoría de las editoriales lo que utilizan es guiones, guión largo. Y hay diferentes tipos de guiones. No nos gusta en Pulpa usar guiones cortos y chiquititos y gordos. Se ven mal. Bueno, esa es mi opinión. ¿Sí? Usamos más delgados y larguitos. Y esos se usan para marcar los diálogos, cuando inicia un diálogo, o para marcar los puntos de referencia al diálogo. ¿Sí? Bien, todo esto son estilos de formato. Les repito, no es lo más importante, y normalmente es una decisión editorial cómo son utilizados. Lo que sí les comento es que, así como existen escritores que su estilo es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hay escritores que su estilo es, están dando una frase, usan la Y y continúan el pensamiento, y es propio, ¿verdad? Es propio porque es apropiado usar la Y y continuar el pensamiento, ¿sí? Pero existen otros autores que les gusta ese descanso con la coma, y se acercó a ella, coma, y no le iba a decir más. Bien, este es otro estilo, ¿verdad? Es otro estilo de usar las comas, y es otro estilo porque si lo lees y respetas las comas haciendo una pequeña pausa, vas a ver que se escucha diferente. En Pulpa tratamos de respetar el estilo que usó el autor. Si lo usó de una manera o lo usó de otra, es una decisión del autor cómo lo quiere transmitir y cómo van a ser los descansos en el lector cuando lo lea. ¿Sí? Bien, pero de eso al formato, ok, es importante, pero ¿qué tan importante?
Es mucho más importante que el escritor se concentre en poder transmitir algo y que cause impacto, que guste y que genere emoción. Eso es mucho más importante. Y el editor, dejen eso al editor, que el editor lo acomode. De todas maneras, nosotros te lo vamos a mandar a ti como escritor de regreso, lo vas a revisar, lo vas a probar o vas a decir, oye, perdón, pero sugiero este otro cambio. Esa es la manera en que nosotros trabajamos. Y bueno, básicamente de eso trataba esta pequeña disertación. Es algo muy corto para darles, para poner en la categoría de prioridad qué es más importante. A ti como escritor, lo más importante es tu manuscrito crudo y concéntrate en tus ideas y logra el impacto. Y deja a la editorial que haga su trabajo, que haga lo que la editorial ha visto que le ha funcionado mejor con los lectores. Esa es nuestra recomendación. Muy bien, creo que este es un tutorial muy pequeñito, muy chiquito, pero importante sobre todo para los escritores y para los escritores que trabajan o que están mandando están participando en nuestros concursos para ser publicados. Les agradecemos que estén en contacto con nosotros y agradecemos a nuestra audiencia por vernos, por atender estos videos. Espero que sean de utilidad. Me despido de ustedes y los veo en el próximo seminario del arte de crear impacto. Hasta luego. Gracias.